parece? Vale. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que adicionaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. San Juan de la Cruz, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, tenemos a San Juan de la Cruz con un capítulo muy especial porque es el último del capítulo de la primera parte del libro primero, ¿no? Estamos en la subida al Monte Carmelo, capítulo 13. Capítulo 13, que nos revela finalmente San Juan, que venía dando muchas vueltas, avanza un poquito más en su doctrina de la noche oscura. El capítulo 13 dice de título, en que se trata de la manera y modo que se ha de tener para entrar en esta noche del sentido. Recordamos que él había distinguido entre noche o sea, la noche es el medio para la unión con Dios, ¿no? Que Juan ya había dicho que era la única manera que tenemos de entrar en unión con Dios en este mundo es en la noche, que no es la luz de la vida eterna todavía. Y había distinguido que había una noche de los sentidos y una noche del espíritu. Como que los que se inician en la vida espiritual atraviesan la noche del sentido, es decir, la noche de la parte emocional del alma, ¿no? De la parte animal, si queremos decir, del alma, o sea, la parte referida a los sentimientos, a los apegos, a todo lo que es el mundo del alma mirando, podemos decir así, hacia abajo. Y después es cuando Dios ya quiere perfeccionar finalmente el proceso, es decir, cuando la persona ya está avanzada en el camino de la vida espiritual, para poder santificarla plenamente, Dios, digamos, tiene que atravesar la noche del espíritu, que es la oscuridad ya no tanto en los afectos, sino en las potencias mismas del alma, o sea, en la inteligencia, en la voluntad y en la memoria, va a decir San Juan, ¿no? O sea, la Trinidad, digamos, interior, ¿no? Pero ahora estamos todavía en la primera parte, por eso él dice, en que se trata de la manera y modo que se ha de tener para entrar en esta noche del sentido. 1. Resta ahora dar algunos avisos para saber y poder entrar en esta noche del sentido, por lo cual es de saber que el alma, ordinariamente, entra en esta noche sensitiva en dos maneras. La una es activa, la otra pasiva. Sí, la noche del sentido tiene hay dos modos de entrar en esta noche del sentido, una activa y una pasiva. Activa es lo que el alma puede hacer y hace de su parte para entrar en ella, de lo cual ahora trataremos en los avisos siguientes. Pasiva es en que el alma no hace nada, sino Dios la obra en ella, y ella se ha como paciente, de la cual trataremos en el cuarto libro, cuando habremos de tratar de los principiantes. Y porque allí habemos, con favor divino, de dar muchos avisos a los principiantes, según las muchas imperfecciones que suelen tener en este camino, no me alargaré aquí en dar muchos. Y porque también no es tan propio de este lugar darlos, porque de presente solo tratamos de las causas porque se llama noche este tránsito, y cuál sea esta, y cuáles sus partes. Entonces,
tenemos para la noche del sentido dos caminos. Uno activo, donde el alma procura hacer algo para para entrar en esta noche, lo que el alma puede hacer y hace, y la pasiva, lo que Dios hace en el alma, y el alma está como paciente, ¿no? Justamente pasiva en el sentido que Dios la somete a esta noche. Puntito 2 dice, estos avisos que aquí se siguen de vencer los apetitos, aunque son breves y pocos, yo entiendo, estos son cortitos y poquitos los avisos que voy a dar, dice, yo entiendo que son tan provechosos y eficaces como compendiosos. Que algo compendioso es algo que resume mucho en poco. De manera que el que de veras se quisiere ejercitar en ellos, no harán falta otros ningunos. Antes en estos los abrazará todos. Lo primero, que traiga un ordinario apetito de imitar a Cristo en todas las cosas, conformándose con su vida, la cual debe considerar para saber imitarla y a verse en todas las cosas como si hubiera Él. Conformarse a la vida de Cristo, es decir, recibir la forma, esto ¿no? A nosotros ahora lo usamos para otra cosa, conformar, pero acá propiamente significa que la forma de Cristo marque, selle nos dé forma a nuestra vida, digamos, ¿no? Como un sello sobre la cera, ¿no? Entonces, traiga de ordinario, habitualmente, apetito, es decir, deseo de imitar a Cristo en todas sus cosas, conformándose con su vida, tratando de imitar a Jesús, la cual debe considerar, es decir, la vida de Jesús debe ser considerada, es decir, debe entrar en nuestra reflexión, en nuestra meditación, para saberle imitar, y a verse en todas las cosas como si hubiera Él. Eso que nos decía nuestra catequista cuando entramos a la primera comunión. ¿Qué haría Jesús en tu lugar? ¿No? Acá San Juan lo dice de una manera más profunda, pero en el fondo es eso, ¿cierto? La imitación de Cristo, que no es tanto hacer que digamos, nosotros que digamos, imitar a Jesús en las cuestiones exteriores, sino reflexionar y meditar tanto en la vida de Jesús que podamos hacer una adaptación a la nuestra, digamos, ¿cierto? Lo segundo, o sea, esto es una manera activa de entrar en la noche del sentido, ¿se entiende? San Juan nos está diciendo, ¿cómo entrar en la noche del sentido? ¿De manera activa? Claro, como si hubiera, nos dice Santi, como si fuese o estase, claro, exactamente. ¿Cómo entrar en la noche activamente? ¿Qué hacer de nuestra parte para entrar en la noche del sentido? Bueno, uno, meditar, considerar la vida de Jesús, llevar ordinariamente el deseo de imitarlo, ¿no? Lo segundo, para poder bien hacer esto, cualquier gusto que se ofreciera a los sentidos, como no sea puramente para honra y gloria de Dios, renúncielo y quédese vacío de él por amor a Jesucristo, el cual en esta vida no tuvo otro gusto ni le quiso hacer la voluntad de su Padre, la cual llamaba él su comida y manjar. Eh, entonces, acá viene, ¿no es cierto? El punto es interesante, ¿no? El punto de esto lo dice San Ignacio en el inicio de los ejercicios espirituales, ¿no es cierto? Eh, el famoso tanto cuanto de San Ignacio, ¿no? Usar de las cosas en tanto y en cuanto me ayuden para mi fin. Y mi fin es dar honra y gloria a Dios, digamos, ¿no es cierto? Entonces, y alejarme de las cosas en tanto y en cuanto me lo impidan, ¿no? Entonces acá dice San Juan, cualquier gusto que se le ofreciera a los sentidos, como no sea puramente para honra y gloria de Dios, renunciarlo y quedarse vacío de él por amor a Jesucristo. Lo interesante es que el primero, esto lo pone como segundo,
lo primero es traer un ordinario apetito de imitar a Jesús. Es decir, primero viene el amor, como si así, el deseo de seguir a Jesús, por eso ahora renunciamos, ¿no es cierto? No se da, lo renuncia así de buenas a primeras, sino que se da porque primero uno sabe a quién está siguiendo, digamos, ¿no? Y ahora San Juan quiere aclarar un poco más y dice, pongo ejemplo. Si se le ofreciere gusto de oír cosas que no importan para el servicio y honra de Dios, ni lo quiera gustar ni las quiera oír. Y si le diere gusto de mirar cosas que no le ayudan a amar más a Dios, ni quiera el gusto ni mirar las tales cosas. Y si en el hablar otra cualquier cosa se le ofreciere, haga lo mismo. Y en todos los sentidos, ni más ni menos, en cuanto pudiere excusar buenamente, porque si no pudiere, basta con que no quiera gustar de ello, aunque estas cosas pasen por él. Hola Juan María. Hola, hola. Hola, ¿cómo andan todos? Perdona, tardanza. Bien, bien, man. Oh. Ella participa también. Sí, ya está todo. Entonces acá creo que es muy, muy, bueno, justamente él nos está ejemplificando San Juan, ¿no? El gusto por oír cosas, por mirar cosas, por hablar cosas, ¿no? Y después dice que si no son para honra y gloria de Dios, tendríamos que aprender a renunciar. Y pone, y acá, digamos, él lo está hablando, recordamos siempre, en primer lugar, para los religiosos, ¿no es cierto? Eh, pero pone una cláusula que acá me parece que se nos puede aplicar a todos los que estamos más en el mundo. Y dice, en cuanto lo pudiera excusar buenamente, ¿eh? En cuanto pueda hacerlo, digamos, ¿no? Dice, porque si no lo pudiere, basta con que no quiera gustar de ello. ¿Mm? Porque a veces vos estás por deberes de Estado eh, obligado a cierto, bueno, lo que ¿Cómo es eso, decía. padre? Sí, yo no entendí ahí. A ver, em, em, hay situaciones en nuestra vida en las que es inevitable que veamos por ejemplo, bueno, San Francisco de Sales, ¿se acuerdan que lo menciona? Yo no me acuerdo si en la vida devota o donde dice, pero él lo San Francisco de Sales está hablando de los laicos, ¿no? Entonces, vos sos alguien que estás en la vida política, entonces sí o sí tenés que participar en la vida social, sí o sí vas a participar en los bailes de la vida social, y entonces vas a estar un poco metido en un mundo frívolo donde se gustan, bueno, tenés que ver cómo vas vestido, que o sea, se va a hablar al cohete de cosas, digamos, ¿no? Y vos estás metido ahí, digamos, no podés evitarlo porque es eh, Tu pero no lugar es de un, trabajo. claro, no es un pecado, ¿se entiende? No es un pecado porque, digamos, ningún Estado nos habilita a pecar, sino estas gustos que no son puramente entregados a la honra de Dios. Sí, siempre está hablando de un ámbito neutro, ¿no es cierto? ¿Eh? Pero que, dice, no los podemos buenamente excusar. Entonces, basta con que no quiera gustar de ello. Basta con tener el deseo de, bueno, de, no quisiera, lo tengo que asumir por esta situación, digamos. ¿Eh? Y dice, y de esta manera ha de procurar dejar luego mortificados y vacíos de aquel gusto a los sentidos como a oscuras, y con este cuidado en breve aprovechará mucho. En poco tiempo va a progresar mucho, ¿no? En breve aprovechará mucho. Eh, ¿Se entendió la explicación? ¿Sí? Y después dice, 5.
Y para mortificar y apaciguar las 4 pasiones naturales. Acá está siguiendo un poquito a Santo Tomás y a Aristóteles en el fondo. Dice, las 4 pasiones naturales que son gozo, esperanza, temor y dolor, de cuya concordia y pacificación salen estos y los demás bienes, es total remedio lo que se sigue. Acá, por ejemplo, esperanza, no tenemos que confundir la pasión de la esperanza con la virtud teologal de la esperanza. ¿Sí? Incluso, bueno, él acá no pone porque no pone amor y ira, que son también 2 pasiones naturales, no sé por qué, esto habría que chequear. Bueno, les debo averiguar por qué no están todas las pasiones naturales acá. Pero bueno, él pone que son estas 4. El gozo y el dolor serían como las expresiones más inmediatas frente a las cosas. Es decir, frente a algunas experiencias gozamos, frente a otras se nos duele. Duele en todo tipo de sentido. O sea, las cosas que rechazamos, que cuando las 4 pasiones que mencionan, gozo, esperanza, temor y dolor. La primera y la última, o sea, gozo y dolor, son la pasión, sí, de manera más abarcativa posible, o sea, cómo percibimos las cosas. ¿Nos gustan o las rechazamos? ¿Y cuáles faltan mencionar? Pregunta Santi. Ira y amor. Y se me puede estar faltando alguna más. Amor como pasión, de nuevo, lo mismo que acá esta esperanza que está acá, amor, esperanza como pasiones eh, no son las virtudes. Estaba pensando que Sí. una de esas capaz las había incluido dentro de las otras, pero no, tampoco es que forzosamente las pueda meter adentro de las otras a las que faltan. No. Bueno, San Juan, bueno, ya vieron que San Juan sigue un poquito su propia escuela, es un poco más agustiniano él en algunas cosas, como por ejemplo cuando él en las potencias del alma mete la memoria. Ahí va. Bueno, ¿no? Eh, pero bueno, explico las que él cuenta, las que él menciona, ¿sí? Él menciona gozo, esperanza, temor y dolor. ¿Sí? Gozo y dolor serían el gusto que nos dan las cosas y el rechazo que nos dan las cosas. ¿Eh? Y por lo mismo, porque hay cosas que nos gustan y cosas que rechazamos, cuando están presentes para nosotros, cuando están ausentes, se transforman eso en las pasiones de esperanza y temor. Esperanza de advenir al gozo de una cosa y temor de advenir al dolor, digamos, ¿cierto? Acá pensemos, por ejemplo, acá, gozo y dolor de la manera más genérica posible, qué sé yo. Dolor, es decir, no me gusta comer cierta comida, digamos, ¿no es cierto? Me causa, o no me gusta tal persona, no quiero ni cruzármela. Bueno, cuando todavía esa persona no está ahora frente a mí hinchándome, o no tengo esa comida en el plato, simplemente el temor. Ay, mirá si justo hoy me sirven tal cosa, o si me cruzo con tal persona. ¿Sí? Es un temor que no es simplemente el temor de terror, digamos, sino simplemente y lo mismo la esperanza. Ojalá, no sé qué cosa, que me va a causar placer, digamos, ¿no? Eh, entonces dice, hay que mortificar, dice, para mortificar y apaciguar las 4 pasiones naturales, dice, de cuya concordia y pacificación tienen que estar armonizadas, ¿no? Hay concordia y pacificación. Nunca es rechazo total, ¿no es cierto? Hay que ordenarlas a las pasiones, ¿no? Normalmente se nos desordenan. Se nos desordenan cuando, ¿no es cierto? Cosas que sabemos que nos hacen mal, pero nos gustan, nos impulsa la pasión, ¿sí? O al revés. Cosas que
sabemos que tenemos que enfrentar, pero como nos disgustan, las tememos. Y entonces hay temores desordenados, ¿no es cierto? El temor a ser burlado, por ejemplo, entonces en una situación en la que uno sabe que tiene que decir ciertas verdades, digamos. Entonces ahí es el temor que está desordenado. Aunque normalmente el temor está ordenado para preservarnos la vida, ¿cierto? Y para el temor como pasión tiene su lugar también, ¿no es cierto? Lo mismo la esperanza. Simplemente se nos desordenan. Bien, entonces dice San Juan, ¿qué hay que hacer con esto? Dice, procure siempre inclinarse no a lo más fácil, sino a lo más dificultoso, no a lo más sabroso, sino a lo más desabrido, no a lo más gustoso, sino antes a lo que da menos gusto, no a lo que es descanso, sino a lo trabajoso, no a lo que es consuelo, sino antes al desconsuelo, no a lo más, sino a lo menos, no a lo más alto y precioso, sino a lo más bajo y despreciado, no a lo que es querer algo, sino a no querer nada, no andar buscando lo mejor en las cosas temporales, sino lo peor, y desear entrar con toda desnudez y vacío y pobreza por Cristo de todo cuanto hay en el mundo. Es como que yo creo que San Juan acá da un pasito más a la indiferencia ignaciana, donde Ignacio dice que me dé lo mismo ser rico, ser pobre. San Juan dice, debo desear ser pobre. Que me dé lo mismo estar sano que estar enfermo, debo desear estar enfermo, es decir, como que porque habitualmente nuestras pasiones se nos van a desordenar en sentido contrario, ¿se entiende? Entonces para moderarlas, como dice él, concordarlas y mortificarlas, deberíamos como hacer el esfuerzo mental y espiritual de ofrecerle a Cristo, ¿no? Y acá creo que todos conocen esas letanías de la humildad del cardenal Merry del Val, ¿no? Que un poco tira eso, por eso son tan fuertes, ¿no? Yo me pregunto, porque es como que yo escuchándolo, justo, bueno, está buena la distinción con San Ignacio, es como que me hace un poco contrario a la magnanimidad. Entonces vos decís, como que en definitiva, si seguís eso, te transformás en un boludón. Y es como que eso, como esto, hay que mantener la humildad, pero siempre hay que apuntar a lo más alto. Entonces es como que creo que justamente ahí está el trabajo duro de la prudencia, decir, che, no es tan marcado la cosa, justamente tenés que discernir en cada momento qué es lo que tenés que hacer, pero bueno, nada, esto es como que también yo tengo formación como de base ignaciana, entonces eso, realmente yo lo escucho y digo, no sé, tipo, parece, o sea, si sos un monje, bueno, podés pensar así, pero si siempre está apuntando a lo menos, es como que la gloria que le puede dar a Dios es mucho menor que se apuntar a lo más. No sé, se me hace raro. Lo que pasa es que acá yo te diría, hablándote así como por el lado de San Juan, que... gracias, ahí Clarino subió las letanías de la humildad. Que el menos de San Juan es más que el más de San Ignacio. Eh, eh, Cuando Ignacio dice el semper magis, a veces se interpreta de una manera, sí, bueno, justamente la magnanimidad la va a encontrar el que esté despojado, digamos, porque si lo que San Juan te dice, que si vos querés ser el señor de las cosas, no podés ser sujeto de las cosas. O sea, entonces, si vos te arrojás, digamos, decís, la verdad que no me importaría ser pobre, es más, digamos, digamos, procuro cierto grado de pobreza que me permita justamente vencerme en mi apego a las riquezas,
voy a poder justamente tener mayor libertad. O sea, que si por seguir mi apego a las riquezas, termino esclavizado a ellas, digamos. Eh, o pensemos en el soldado en la guerra. No es porque se aferra tanto a la vida, sino porque puede decir, bueno, y si tengo que perderla, me tiro al combate con mayor arrojo o mayor valentía que si estuviese demasiado apegado a su propia vida, lo cual lo terminaría siendo cobarde, digamos. Eh, Pero ahí es justamente donde me parece muy bueno el ejemplo. Es como si vos decís mi vida no vale, voy a ser un temerario. Es como soy imprudente. Es como decir, no, tipo, no quiero perder mi vida. Yo lo que quiero es dar mayor gloria. Entonces, sé que es muy fino, pero es un lenguaje que se me hace muy ajeno hasta decir, che, quiero buscar ser pobre, quiero querer ser pobre. No, tipo, y Dios quiere que sea pobre, voy a ser pobre. Si quiere que sea rico, voy a ser rico. Y siempre voy a dar lo mejor de mí. No sé. sí, sí, sí. Creo que, de nuevo, lo que les decía al principio, San Juan está considerando que a todos el pecado original nos tira, ya venimos con una especie de inclinación para el otro lado y hay que contrarrestarla. Entonces, si estuviésemos en estado, digamos, de pura naturaleza original, digamos, bueno, sí, no pasaría nada, digamos. Pero como normalmente estamos inclinados a lo más fácil, a lo más sabroso, a lo más gustoso, a lo más descansado, a lo más consolado, a lo más encumbrado, ¿no? Entonces, él eh, recomienda lo contrario. Bueno, es el camino que San Juan justamente encuentra y que por eso nos suena tan áspero, ¿cierto? Porque la noche es la nada, digamos, ¿cierto? Eh, en fin. Y leo un poquito más, dice, 7. Y estas obras conviene las abrace de corazón y procure allanar la voluntad en ellas, porque si de corazón las obra, muy en breve vendrá a hallar en ellas gran deleite y consuelo, obrando ordenada y discretamente. Es decir, finalmente encontrás el equilibrio, ¿no? Él dice, obrando ordenada y discretamente. Ojo, nosotros, el discreto hoy, no sé para qué lo usamos, pero discreto en el castellano de él quiere decir racionalmente, ¿se entiende? Con una persona discreta es una persona sabia, prudente, que sabe elegir lo mejor, ¿no? Lo que está dicho, bien ejercitado, basta para entrar en la noche sensitiva. Pero, lo que yo ya expliqué, dice en San Juan, con eso sería suficiente, ¿no? Dice, pero para mayor abundancia, diremos otra manera de ejercicio que enseña a mortificar la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, que son las cosas que dice San Juan reinan en el mundo. ¿Vieron la primera carta de San Juan? Primera carta de San Juan 2:16, ¿no? Dice, gobiernan en el mundo la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. Que bueno, esto los monjes del desierto, los padres del desierto decían que eran eh, las tres raíces de los 7 pecados capitales, ¿no? Eh, dice acá San Juan, de las cuales proceden todos los demás apetitos. Eh, eh, a mí me gusta, seguramente lo habrán escuchado alguna vez hablar a vos Jorge, un sacerdote que habla mucho sobre la sedia y bueno, pero tiene un librito sobre los pecados capitales y él muestra un poco cómo derivan de las tres concupiscencias, ¿no? Eh, la concupiscencia de la carne, digamos, sería lo más atado a nuestra sensualidad, digamos, la gula, la lujuria. En cambio, la concupiscencia de los ojos sería más el aspecto
psicológico y de relación humana, social, digamos, el ser visto, el que me vean, digamos, ¿no? Entonces ahí aparece la envidia, aparece la vanagloria, ¿no? Y finalmente la soberbia de la vida es lo más espiritual, digamos, ¿no? La soberbia, lo más que nos acerca a los demonios, digamos, ¿no? Bueno, San Juan dice entonces que para mortificar las concupiscencias, dice. Lo primero, procurar obrar en desprecio y desear que todos lo hagan. Y esto es contra la concupiscencia de la carne. Lo segundo, procurar hablar en su desprecio y desear que todos lo hagan. Y esto es en contra de la concupiscencia de los ojos. Tercero, procurar pensar bajamente de sí en su desprecio y desear que todos lo hagan. También contra sí. Y esto es contra la soberbia de la vida. Bueno, es lo de las letanías de Merry del Val. Gracias, Clary. Ahí hay un librito de vos, Jorge. En conclusión, vamos terminando. De estos avisos y reglas conviene poner aquí aquellos versos que se escriben en la subida del monte, que es la figura, él dice que se escriben, que él mismo escribe, porque son unos versitos de él. Dice, ¿qué es la figura que está al principio de este libro? La subida al monte. ¿Se acuerdan ese dibujo de San Juan? El Monte Carmelo y los tres caminos, el camino de los bienes espirituales, el camino de los bienes temporales, ninguno de los dos llegaba a la cumbre, y un camino derecho que dice nada, 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 ¿no? Y él abajo escribía, ese dibujo lo puso en la carátula de su manuscrito de la subida al monte, ¿no? Entonces, y le agregó unos versitos, ¿no? Entonces él dice, los cuales, estos versos, dice, son doctrina para subir a él, para subir al Monte Carmelo, que es lo alto de la unión. Porque aunque es verdad que allí habla de lo espiritual e interior, también trata del espíritu de imperfección según lo sensual y exterior, como se puede ver en los dos caminos que están a los lados de la senda de la perfección. Y así, según ese sentido, lo entenderemos aquí, conviene saber, según lo sensual, los cuales después, en la segunda parte de esta noche, se han de entender según lo espiritual. Es decir, los versos que él escribió ahí ahora se aplican a la noche del sentido, pero más adelante se pueden releer aplicados a la noche del espíritu. Y con estos versitos dice, para venir a gustarlo todo, no quieras tener gusto en nada. Para venir a poseerlo todo, no quieras poseer algo en nada. Para venir a hacerlo todo, no quieras ser algo en nada, ¿no? Acá se nota, el deseo es un deseo de ser todo, o sea, por eso le decía a Mariano, ¿no? Es un deseo de un más enorme, digamos, porque él dice, para venir a hacerlo todo, ¿no? No ser algo, ¿sí? Ser todo, ¿no? No quieras ser algo en nada. No, para venir a saberlo todo, no quieras saber algo en nada. Para venir a lo que no gustas, has de ir por donde no gustas. Para venir a lo que no sabes, has de ir por donde no sabes. Para venir a lo que no posees, has de ir por donde no posees. Para venir a lo que no eres, has de ir por donde no eres. Cuando reparas en algo, dejas de arrojarte al todo, porque para venir del todo al todo, has de negarte del todo en todo. Y cuando lo vengas del todo a tener, has de tenerlo sin nada querer. Porque si quieres tener algo en todo, no tienes puro en Dios tu tesoro. En esta desnudez, dice, ya terminó los versitos y dice, en esta desnudez halla el alma espiritual su quietud y descanso, porque no codiciando nada, nada le fatiga hacia arriba y nada le oprime hacia abajo, porque está en el centro de su humildad. Porque cuando algo codicia, en eso mismo se fatiga, ¿no? La fatiga, el amor no cansa ni se cansa, ¿no?
Esos versos musicalizados. Tremendo sería. Pero acá, bueno, ¿no? Aparece este alcanzar el centro de la humildad, ¿no? Donde nada te fatiga hacia arriba y nada te oprime hacia abajo, ¿no? Bueno, yo les había dicho que este era el último capítulo del libro, pero no, falta el capítulo 14 y el 15, que es cortito. Bueno, casi llegamos al final de el libro primero dentro de la subida al monte. ¿Mm? Bueno, lo vamos dejando por ahí. Si alguno tiene algún comentario o algo para decir aquí. Yo por ahí, no sé, pensaba mientras por ahí estaban comentando esto de la materialidad y el tener y el no tener por ahí, me resulta interesante ver el contraste también de esta espiritualidad eh, que busca dejarlo todo lo material en contraste con más o menos lo que se vivía en la época con la teología de Calvino. O sea, toda la idea de que el material es bueno y que ahí está la bendición de Dios y es palpable a partir de que la bendición es material. O sea, me parece muy interesante también pensarlo como una respuesta de San Juan a la teología calvinista y bueno, que fueron a tomar los ingleses con toda su reforma también. Claro, claro. Sí, 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 tal cual. Sí, sí, a veces uno lo piensa muy al interno de la vida de los monjes, pero en realidad em, estas ideas se debatían mucho también, ¿no? Y, y efectivamente, ¿no? Aparece la espiritualidad calvinista hasta el día de hoy está, ¿no? Aunque no sean ya religiosos, sigue presente, ¿no? A mí se me Bien. ocurrió un ejemplo bastante pavo, pero de lo que estábamos hablando recién, con el tema del entretenimiento. Porque tenemos esto, que era, ¿cómo era? Tenías el dolor y el otro era que el placer. Sí, el gozo o el placer, sí. Nada, y esto como que somos, que habíamos citado hace un rato, esto de que en promedio en Argentina se usa 3 horas al día de celular para scrollear y mirar videos, todas las personas. Y entonces, nada, como esto, decir, uno podría decir, che, bueno, deseo estar aburrido. Entonces, como que buscar el aburrimiento como un ideal. Y, tipo, y realmente tipo, sería súper sano si uno diría, che, no, 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 voy a, voy a buscar tener un espacio de quietud. Yo prefiero estar aburrido que estar entretenido con pelotudeces. Entonces, Claro. es un ejemplo muy pavo, pero que bueno, en el cual dije, No, y pensándolo ahí tiene mucho sentido. va muy bien con el día de hoy, digamos, ¿no? Con nuestra vida está atravesada por eso, digamos, ¿no? Ahí hay una mortificación efectivamente que hay que hacer porque justamente no hay un uso ordenado de los medios, ¿no? Entonces, justamente quizá inclinándonos, digamos, inclinando la balanza para el otro lado, encontremos el punto de la humildad, ¿no? Entonces, donde se pueda alcanzar un uso moderado de todo esto. Pero bueno, hay que hacer el ejercicio para balancearlo, digamos, ¿no? En fin, Yo llegué medio tarde y justamente en la novela, que ya sabe cuál es, concupición y ignominia es como que son dos palabras que me están apareciendo muy recurrentemente y todavía no busqué qué significaban. Y justo ahora escuchando no lo leí, pero escuchando el capítulo de los sensuales, hay un capítulo que se llama Los sensuales y lo sensual de San Juan de la Cruz es como que ahora lo asocio más al alma, digamos, y cómo esas personas tienen esos detalles en el alma. claro, San Juan o sea, esto lo que a veces San Juan es todo lo contrario a un personaje eh, o sea, él es, digamos, podemos decir así, el asceta por excelencia, pero es todo lo contrario a lo que uno pensaría que es un asceta, digamos. O sea, pues es un personaje totalmente pasional y enamorado, digamos. O sea, San Juan es, eh, digamos, bueno, ya hemos visto algunas de sus poesías, digamos, y su poesía es netamente amorosa, digamos, ¿no? Ni siquiera es una poesía ascética en el sentido como, no sé, Fray Luis de León, que escribía aquello
qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido, ¿no? Es decir, bueno, busquemos la soledad, la reflexión filosófica. No, San Juan es la búsqueda de Cristo como el amado, digamos, en el cual el alma encuentra la cena que recrea y enamora, ¿no? Eh, eh, No es flemático el tipo. ¿Eh? Que no es ¿Perdón? flemático el tipo, digo. No entendí la palabra. Tengo torta en la boca. Ah, Que no es flemático, digo, el tipo. no es flemático, no. Justamente no es flemático, ¿sí? Y la verdad que es difícil, sí, flemático. Eh, em, claro, entonces, sí. Y Hay una. deja, o sea, claro, es raro su ascetismo, porque, o sea, Francisco lo tira, lo deja todo. Ignacio propone un tanto cuanto, que es la regla que propone para el ascetismo, y San Juan, ¿no? ¿Qué deja ver en su ascetismo? Por eso, su ascetismo es este camino de la nada y la noche. Pero en la nada y en la noche, justamente lo que hay en el medio de la nada y la noche es un encuentro amoroso, digamos, ¿cierto? No es un vacío, no es el encuentro con un dios fantasmagórico, digamos. Eh, es justamente esto lo que por eso, bueno, eh, eh, vos lo tenés ahí en ese libro, Carlos, seguramente clasificante, los sensuales, digamos, ¿no? En el sentido que él está marcado por una sensualidad espiritual, podemos decir así. Y por eso mismo él está ahí, bueno, luchando también, ¿no? Para que no se desordene todo eso. Em, Porque, bueno, incluso él después, más adelante, cuando habla de la parte espiritual, más espiritual del alma, va a decir que así como están los pecados capitales que se giran más alrededor que los pecados capitales muchas veces podemos leerlos más relacionados con la carne, bueno, no todos, pero muchos, ¿no es cierto? También dice, se aplican puramente al espíritu, entonces dice, va a haber una lujuria espiritual, una glotonería espiritual, y así, ¿no? Eh, y bueno, en fin, bueno, no vamos a hablar de todo eso ahora, dejemos. Sí, me hace acordar un poco a San Agustín, que corazón inquieto, descansará recién en ti. Sí. Tiene mucho de Agustín en cierto sentido. Y las palabras que vos decías, Carlos, que no entendías, concupiscencia, eh, viene del latín cupiditas, es el deseo. ¿Eh? Por eso el hijo de Venus se llama Cupido, ¿no? El deseo. ¿Eh? Eh, eh, Claro, entonces, de ahí la hora de Apuleyo. eh, ¿qué cosa? ¿El asno de oro? ¿No? Sí, el asno de oro que usa a Cupido como deseo, pero también hay Sí, traducciones que lo usa como héroe. claro, sí. Por eso, el eros griego, los latinos le llaman Cupido. Y siempre es el hijo de Afrodita en uno y de Venus en el otro. Entonces, concupiscencia, es decir, viene simplemente es una especie de manera de hablar de los deseos que quedaron desordenados en nuestra teología, a su vez ahora, ¿no? En nuestra teología católica son los deseos que quedaron desordenados por el pecado original. El pecado original se nos borró, pero nos quedaron las concupiscencias. Y entonces las concupiscencias, podríamos decir, en general son esta inclinación que tenemos a lo más fácil, digamos, esta inclinación que tenemos digamos, más al pecado que a la virtud, y en nuestra inteligencia, este oscurecimiento de nuestra inteligencia, digamos, en fin. Eh, el, y entonces, bueno, ahí está la lucha, ¿no? Dios nos borra el pecado original, pero nos deja el reato del pecado, es decir, estas
estas consecuencias para que, como palestra, dicen los antiguos, ¿no? Como campo de combate, ¿no? Que, bueno, esto es nuestra teología, porque, por ejemplo, para Lutero, en el protestantismo luterano clásico, las concupiscencias son el pecado original en nosotros. Por eso Lutero cree que mientras sintamos los deseos concupiscibles, o sea, mientras sigamos sintiendo la inclinación de las concupiscencias, eso quiere decir que en el fondo el pecado original lo seguimos teniendo en Lutero. Por eso Lutero decía que somos justos y pecadores al mismo tiempo, ¿no? Lo cual es una cosa que va contra toda lógica, digamos, ¿no es cierto? Rompe el primer principio de la lógica, que es que una cosa no puede ser una cosa y su contrario al mismo El tiempo, ¿no? principio de no contradicción. Exacto, exacto. Porque justo y Y pecador es pero esta santo. dualidad la trabaja mucho después, bueno, en Martín Descalzo, Sábato, y como en el extraño caso de Mr. J, y cómo se llama, y esta dualidad que tiene el ser humano y en cómo aceptarse él, digamos. Claro, claro. Pero fíjate vos que para nosotros, para los católicos, la concupiscencia sí es una herida que llevamos con nosotros, pero no nos define, no es que seguimos siendo pecadores porque tenemos las concupiscencias. O sea, mientras estemos en gracia, somos santos, pero tenemos la concupiscencia. Una cosa no implica la otra. En cambio, para Lutero, mientras tengamos concupiscencia, y Dios nos declara santos, somos santos por una especie de decreto. Tengo el papelito que dice que Dios decretó que soy santo, pero yo sé que no lo soy. Porque es como una especie de mentira legal que Dios inventa para justificarnos ante Él mismo, ¿no? En Lutero es una cosa muy... La justificación es una cosa muy arbitraria y judiciaria, digamos, ¿no? Así muy... Claro, y la forma de salvarnos de esa concupiscencia sería nosotros comulgar, Lutero pedir perdón directamente a Jesús, y el calvinismo es como que ya hay una predestinación hacia la salvación y está decidido quién se salva y quién no hay forma, digamos, de librarse de la concupiscencia. Claro, en el calvinismo también está el tema de la concupiscencia como pecado, pero Dios ya ha decidido salvar a algunos y condenar a otros, ¿no? Eh, y para ellos es, tanto para unos, para protestantes como para calvinistas, que digo, luteranos como calvinistas, el, la sangre de Cristo se interpone, digamos, entre la justicia del Padre y nosotros. Es como una barrera, ¿eh? Cristo se pone en el medio y recibe Él la descarga de la cólera divina y entonces no nos afecta a nosotros, ¿eh? En cambio, y esa es toda la salvación medio que consiste en eso, digamos, ¿eh? En cambio, para nosotros, la gracia de Cristo entra dentro de nuestra naturaleza y la sana por dentro, digamos. No es una salud exterior, digamos, sino que nos sana por dentro y nos da la capacidad de que nuestras obras, que por sí mismas no son meritorias, sean meritorias, ¿no? Por gracia, obviamente, nada es por mérito personal, pero por gracia nuestras pequeñas obras, hechas en amor y en humildad, alcanzan la gracia de ser obras santificadoras, digamos. Bueno, se nos está cortando Dice que en 11 minutos se corta. Si no, para pasar a la lectura hacemos otro link directamente, así no cortamos el... Dale, hagamos eso entonces. Bueno, Estamos cerrando. cerramos acá esta llamada y mando otro link al grupo. Hola, Monse. Hola. ¿Saludamos? Hola. ¿Qué? Ah, estaba sacando la mano, yo la tenía trabada. Ahora sí me puedes saludar. Hola. Mira, te metemos un zoom, Monse. Mira. Ah. Y el padre le quería calvinista y eso. Sí. En principio, en el cielo, o sea,
cuando estemos el hombre en un estado de gracia absoluto. ¿Qué tan similar va a ser a la situación del hombre original? Me refiero, porque tipo, la opción de pecado va a seguir existiendo. No. ¿No la vamos a elegir? ¿Nunca? ¿O cómo? No, en teoría, habría que ver qué pasa realmente, pero en teoría no va a haber, ni posibilidad de pecar, ni tentación. Ya también nuestra realidad temporal va a ser tan distinta, ¿no? Y que, bueno, digamos, vamos a ya tener, digamos, lo que estaríamos conformados en la gracia, digamos, ¿cierto? Ya estaríamos tan unidos íntimamente a Dios que no hay diferencia entre la voluntad de Dios y la nuestra, digamos. Ahí va. O sea, es la nuestra, ¿eh? O sea, seguimos siendo personas distintas de la persona divina, pero la participación que vamos a tener en el amor divino, en la naturaleza divina, va a ser que sea tan imposible que nosotros pequemos como que Dios peque, digamos, una cosa así. Ahí va. ¿Y la voluntad? Ya que estoy preguntando. La voluntad existiría, pero en esa plenitud. Por eso no sería como Adán, como Claro. Adán y Eva, que todavía estaban, Dios los somete a esa prueba original, digamos, también. Y de hecho, tendríamos que pensar que la redención no nos devuelve a un estado original, sino un estado superior al Exacto, original. sí. O sea, el paraíso último es mejor que el primero. Claro, claro. Ariel nos dice como ángeles. Claro, los ángeles también, los ángeles buenos ya están en una comunión tal con Dios que no pueden pecar tampoco. Y Dante, un poquito en la imaginación geográfica de Dante, el paraíso terrenal está vacío, ¿se acuerdan? Está en la cúspide del purgatorio y está vacío. Y recién el paraíso está pasando el mundo físico, digamos. Hay que leerlo. Hay que leer la Divina Comedia. Podríamos decir que si Adán no hubiese pecado, estaba Matilde, dice Ariel, sí, aparece una Santa Matilde, aparece, pero bueno, había bajado a juntar flores Santa Matilde al paraíso. Si Adán no hubiese pecado, ellos también, su naturaleza habría sido transformada en algo mejor, digamos, o sea, habrían recibido, o sea, su cristificación, podemos decir así, digamos. O sea, Cristo como redentor, porque a veces, bueno, esto es un tema de debate en la teología, porque es un debatir sobre sobre algo que no pasó así, ¿viste? O sea, si en el pasado hubiese ocurrido una cosa ¿no? Si mi abuelito hubiese conocido a otra persona y no mi abuelita, bueno, ya no sé, qué sé yo, no deducir. Entonces, algunos dicen que solo porque el hombre pecó, el Verbo se hizo carne y nos redimió del estado de pecado. Y algunos dicen que si no hubiese pecado Adán, el Verbo también se hubiese hecho carne, lo que pasa que no hubiese sufrido la pasión para redimirnos. No redimirnos de un pecado, sino elevarnos de la naturaleza
simplemente originaria, digamos. Habría habido una especie de elevación de la naturaleza originaria, santa, porque digamos no había pecado, a un estado de ser hijos de Dios como somos hijos por el bautismo, ¿se entiende? No, yo preguntaba justamente porque, como, por ejemplo, esta duda te ayuda a dimensionar esta cuestión de decir, bueno, no sé, esto, la concupiscencia es algo que, no sé, si en el cielo vamos a obtener o no posibilidad de pecado, te ayuda a pensar en esto, decir, che, bueno, pero, no sé, es algo natural al hombre, es desordenado, cómo lo encaro, no es, no sé, no lo veo así como algo teórico súper abstracto, sino que me parece que tiene, bueno, estas implicancias, esto que decía recién, de Calvino y eso. Pero bueno, nada. Una tara genética, digamos, que tenemos, pero, o sea, está pegada a nuestra naturaleza, pero no es nuestra naturaleza original, digamos así. Digamos. Sería como que si María pudo no haber pecado, tipo fue tentada seguro y ella eligió no pecar, pero podría haber pecado tranquilamente si hubiera querido. En el sentido que ella tenía su libre albedrío. Pero bueno, ahí los teólogos prácticamente todos coinciden en que la gracia que se le dio a María, sin quitarle el libre albedrío, hacía imposible que pecara. Así, digamos, tema arte, digamos, ¿no? Le quieren quitar mérito a María. Es la perfección de los originarios, María, en última instancia. O sea, claro, a los que María quisieron sería... confirmar y pecaron, a ella la confirmó y no pecó. Exacto, sí. Por un lado, la Virgen era sin pecado original como Adán y Eva, digamos, ¿cierto? Son los personajes que nacen sin pecado original. Adán, Eva, María, Jesús. San Juan Bautista nace probablemente sin pecado original porque se santifica en el vientre materno, pero, o sea, no que haya sido engendrado, sino nacido, ¿no? Pero María ya tenía o sea, a diferencia de Adán y Eva, que no tenían todavía la gracia bautismal, podemos decir así, la gracia cristificante, María sí. En María sí ya estaba toda esa gracia. Entonces, bueno. Sí. Tema de debate entre teólogos. No vamos a resolverlo nosotros acá. Damos inicio a... no sé. Una herejía nueva. No. Bueno, vamos a nuestros griegos, si les parece. Por supuesto. Ya van a ser las 12. Hoy íbamos a un autor más viejito que Sófocles, pero Ariel tiró la piedra y se fue. Bueno, Esquilo es anterior a Sófocles. Y se dice que esta obra que nos queda, vieron que nos quedan poquitas obras de los autores griegos. Pero bueno, sí nos quedan testimonios a veces de qué otras obras había y que no tenemos. Entonces se dice que Los Siete contra Tebas es parte de una tetralogía, como las de Wagner, ¿no? O sea, una obra compuesta de 4 piezas, digamos, ¿no? Que incluía la vida del Ábdaco, o sea, el abuelo de Edipo, ¿no? Los problemas de la familia de Edipo, y se terminaba con los 7 contra Tebas, digamos.
O sea, tendríamos un Edipo de Esquilo que no nos quedó, otra versión de Edipo, digamos, ¿no? que hemos perdido. Pero sí nos quedó esta última, que sería la conclusión de sus otras 3 obritas sobre la maldición de la familia de Labdaco, ¿no? De los Labdácidas. Bueno, no sé, ¿alguno pudo hojearla? ¿Conoce algo de la historia? Yo esta vez la escuché por audiolibro, porque no llegaba, o sea, me quise terminar la anterior, así que me puse a leerla. Bueno, no griten, no. Me puse a leer la anterior y bueno, esta me la escuché en vez, que no es lo mismo, la verdad que prefiero leerlo. Le saca mucha emoción el audiolibro. Claro, sí, sí. A veces las voces no son tan... bien, como leímos la vez pasada, cuando leíamos Edipo en Colono, ¿se acuerdan que venía Ifigenia, perdón, no Ifigenia, Ismene, la otra hija de Edipo, a avisarle que Eteocles, el hermano menor, había sacado del trono a Polinices, el hermano mayor, y Polinices se había ido a Argos y había empezado a juntar a 7 reyes guerreros y 7 ejércitos para atacar las 7 puertas de Tebas. Tebas, digamos, o sea, las grandes ciudades míticas de la antigüedad son Troya y Tebas, digamos, ¿no? Tebas, la ciudad fundada por Cadmo, ¿no? Cadmo casado con Armonía, ¿no? Armonía es hija de Venus y Marte, ¿no? De Afrodita y Ares. Son de esos matrimonios de diosas con hombres, ¿no? Cadmo y Armonía. Y Cadmo es el padre de los tebanos, ¿no? Y entonces van a atacar, y se acuerdan que venía Polinices, venía en secreto, al final de Edipo en Colono, venía en secreto a visitar a su padre para pedirle que lo apoye a él en esa campaña. Y Edipo lo maldecía a Polinices, ¿no? Y Polinices se iba sabiendo que iba a perder, que tenía que pelear, pero que iba a perder igual, ¿no? Y entonces, bueno, acá nos agarra en esta especie de lectura continuada del mito, ¿no? La historia con Eteocles hablando con el coro de las mujeres tebanas, ¿no? Acá el coro, que, bueno, el coro griego siempre es un coro de hombres, pero en la ficción pueden representar papeles femeninos, como en este caso, hacen de las mujeres tebanas. Hay una imagen metafórica que atraviesa toda la obra, que es la de el rey es como el capitán de un barco, ¿no? La ciudad es el barco, y las tormentas es la batalla que viene a las murallas de la ciudad, ¿no? Y así empieza de Teocles, ¿no? Palabras muy acertadas ha de decir ciudadanos de Tebas, quien en la popa del país la maniobra dirige timón en mano, sin permitir que sus párpados se cierren para dormirse, ¿no? El rey no puede dormir nunca, ¿no? Y ahí aparece el explorador, el típico mensajero. Vieron que en el teatro griego siempre están los personajes, pero hay un personaje en concreto que es el mensajero, que es el que viene y cuenta lo que no podemos ver en el escenario, digamos, ¿no? Lo que está pasando o pasó en otro lado, digamos, ¿no? Y le dice, noble señor, 7 jefes valerosos caudillos de la hueste han degollado un toro sobre un negro escudo y han tocado con sus manos la sangre de aquel toro y han jurado por Ares y Eñó, la diosa de la guerra, Belona de los romanos, y por el sangriento miedo que una de dos, o aniquilan nuestra ciudad
y luego por la fuerza saquean la ciudad de los cadmeos o morían con su sangre empapando esta tierra, ¿no? Entonces el famoso juramento de los 7 jefes. Acá los 7 jefes, no son nuestros 7 jefes santafesinos. Acá tengo una ilustración muy, muy simpática, los 7 haciendo el juramento con el bicho sacrificado abajo. Y el mensajero le dice: tú, cual buen piloto de una nave, la ciudad fortifica antes de que Ares lleguen los embates, porque ruge la ola terrestre de la hueste. Los ejércitos enemigos son como olas, la ola terrestre, ¿no? Y Eteocles hace ahí le pide a Zeus, a Maldición y a Erinia, la diosa vengadora de la sangre, que no arranquen de raíz, dice: no arranquéis de raíz aniquilada por el enemigo a esta ciudad, que habla la lengua griega, y unas casas que tienen sus hogares. No sometáis jamás al yugo esclavo esta tierra de Cadmo, un país libre. Sed nuestra fuerza. Nuestra causa, creo, es la misma. La causa humana es la misma que la de los dioses, porque una ciudad que vive en la prosperidad honra a sus dioses. Si nuestra ciudad es próspera, los dioses van a ser honrados. ¿Qué es lo que quieren los dioses? Que los honren, ¿no? Esta imagen así bien clásica, ¿no? Los dioses se alimentan de los sacrificios que le hacen los humanos, ¿no? Y ahí aparece, acá aparece el coro. El coro es muy... El coro aparece como un grupo, son todas las mujeres de la ciudad que se volvieron histéricas y van corriendo de un altar a otro de los distintos dioses, y chillando y gritando porque escuchan el ruido de los ejércitos afuera. Entonces, dice, y vuelve la imagen del barco, el mar, ¿no? Dice: de la ciudad en torno, ola guerrera de penacho oblicuo, hierba encrespada por el soplo de Ares. 7 soberbios jefes de la hueste contra las 7 puertas. Y entonces invocan a los distintos dioses, ¿no? A Palas, Atenea, a Poseidón, a Ares, a Kipris, que es Afrodita, ¿no? Dice: abuela, a Kipris, abuela de esta raza, ¿no? Porque es madre de armonía. Y tú, lobo, sé auténtico lobo. El lobo es otro de los nombres de Apolo. A Hera, a Artemis, la diosa también de la caza, de la cazadora. Y bueno, y gritan, y gritan, y gritan, hasta que Teocles aparece, ¿no? Con una mezcla de machismo antiguo, ¿no? Y aparte un sentimiento, bueno, dejaré que ustedes opinen qué les parece. Dice Teocles: a vosotras pregunto, insoportables criaturas, ¿es ese el mejor modo de salvar la ciudad e infundir ánimos a este pueblo encerrado entre sus muros? ¿Caer ante las imágenes de los dioses que esta ciudad custodian y dar gritos y voces, actitud que execra el sabio? Jamás, ni en la desgracia, ni en la dulce bonanza, con el sexo femenino deba yo convivir. Cuando triunfa, muestra una audacia insoportable. Cuando le asalta algún cuidado, es una peste mayor para su casa y para el pueblo. He aquí el precio de haber tratado con mujeres. Es cosa de hombres, no intervengan mujeres lo de fuera. Y ellas insisten, ¿no? Ellas van describiendo, es muy
es muy teatral el efecto, porque ellas lo que hacen el coro va cantando y va evocando todo lo que no podemos ver, que es lo que está pasando afuera de la ciudad. Nunca se nos muestra qué es lo que se nos muestra el interior de la ciudad atacada permanentemente. Y entonces ellas cuentan lo que escuchan, los ruidos, ¿no? El estrépito, dicen, el silbo de los ejes, ¿no? Los ejes de los carros giran tan rápido que silban, ¿eh? Habría que haberlo escuchado en la antigüedad eso, ¿no? Eh, eh, el crujido de los frenos de los caballos, ¿eh? El freno, hijo del fuego, mascado por la boca de corceles, ¿no? Y Eteocles, ¿es que el marino acaso huyendo de la popa a la proa? En la popa está el timón, ¿no? Dice, de la popa a la proa, ¿la maniobra salvadora consigue si la nave con las olas marinas se debate? ¿Mm? Y ellas dicen, confiamos en los dioses, ¿no? Confiamos que los dioses nos van a salvar. Y Eteocles dice, rueguen porque las torres nos protejan de la lanza enemiga, ¿no? Antes que a los dioses, Eteocles confía en las torres, ¿no? En la fuerza objetiva ahí militar que ellos tienen, ¿no? Eh, y dice Eteocles, esta frase es muy impresionante también, dice, dicen que cuando una ciudad es conquistada, los dioses salen de ella y la abandonan, ¿no? Y las mujeres. Eh, Más la fuerza de Dios es pujante, ¿no? Y Eteocles incumbe a los varones ofrecer ofrendas y holocaustos a los dioses cuando van a enfrentarse al enemigo. A ti mujer, callar y estarte quieta en casa, ¿no? Eteocles es como un emblema del machirulismo antiguo, digamos. Em, Porque termina diciendo, ¿qué maldición con la mujer nos diste, oh Zeus? Bueno, em, No iba a conseguir mujer para tener descendencia fácilmente. Bueno, no grite, mi amor. No iba a conseguir mujer para tener descendencia después, creo que así que. claro, sí, no va a pasar de acá. Dice, abandona estas estatuas, ¿no? Le dice, abandona estas estatuas y pide lo mejor, sean los dioses los aliados nuestros. Y ahora escucha mis propios votos. Después entona a modo de peán el favorable grito sagrado y ritual. El grito sagrado no es libertad, como dice nuestro himno, el grito sagrado es yo, que lo habrán visto varias veces. Yo, ¿no? Una I-O, así, yo, aparece en todos los textos, en los cantos griegos, en los cantos rituales, ¿no? Dice Teocles, yo a los dioses Perdón, proclamo, padre, ¿pero sí, significa algo o es solamente... ¡Ah! Es un grito de guerra, tipo, que... claro, pero no es cualquier grito, siempre ese mismo, siempre Ok. es ese. Eh, no sé qué significa, ¿no? Em, Dice, yo a los dioses proclamo de esta tierra, a los agrestes y a los que protegen nuestras plazas, a las fuentes de Dirce y al agua del Ismeno, que si todo resulta bien y la ciudad se salva, voy a llenar las aras de los dioses con la sangre de las ovejas. Y luego, con las ropas enemigas heridas con la pica, haré un despojo con el que ornar nuestros sagrados templos, ¿no? Esta costumbre de tener los despojos del enemigo, como no es después en otro tiempo ya son las banderas, ¿no? Las banderas del enemigo conquistadas puestas en nuestros sagrados templos también, ¿no? Pensemos en las banderas arrancadas de los ingleses en la invasión inglesa, ¿no es cierto? Bueno. Eh, Ahí el coro se desborda en una especie de profecía de lo que puede pasar si la ciudad es conquistada, ¿no? Y entonces es toda una descripción de las miserias de perder la guerra, ¿no? Ser violadas las mujeres, ser todos arrastrados al destierro, ¿no?
bajidos entre sangre de niños que aún de pecho oprimen, ay, resuenan, pillajes, los hermanos de las persecuciones, el que ha pillado choca con el que pilla ya, el que va de vacío llama al que está vacío, quiere tener un cómplice pero no se conforma teniendo igual o menos. En fin, todos entran al pillaje. Recuerdan que los ejércitos antiguos nadie les pagaba por anticipación, ¿no? Siempre la paga del soldado era lo que podía robar cuando ganaban, digamos, ¿cierto? El famoso botín, el botín de guerra, que teóricamente los jefes tenían que distribuirlo según los méritos de los guerreros, pero bueno, había una instancia donde, bueno, entraban todos en las casas de los vencidos y les afanaban todo. Y, eso era parte de la paga del esfuerzo de ir a la guerra, ¿no? Bueno, hasta acá, ¿algún comentario, pregunta? Juan, que la leíste. O sea, hasta acá no, la guerra, bueno, habían llegado a entrar, porque yo como lo que entendí es que no se relata mucho la parte de la guerra en sí, es como que son más los diálogos de él de Teocles con la multitud. Claro. Sí, sí, sí. No, no, lo que sí canta el coro es que escucha el ruido, ¿no? Un poquito en la parte anterior a esta, ¿no? Crecen los golpes en las puertas, ¿no? Se escucha, bueno, esto el ruido que los rodea, pero todavía no se describe propiamente la batalla. Eso viene ahora, justamente, ¿no? Con un mensajero, ¿eh? El mensajero recupera lo que no podemos ver. ¿Mm? Y, y viene una parte que habría que investigarla un poco más. Yo la verdad que no hice tiempo de verla, pero bueno, se va enumerando, ¿no? Cada uno de los guerreros, quién es el que está frente a cada puerta, ¿no? Y Eteocles manda un campeón de sus mejores guerreros contra cada uno de esos, ¿no? Finalmente, la séptima puerta va a estar su hermano Polinices atacando y él va a ir contra Polinices, ¿no? Pero digo que lo que es curioso es, hay un contraste de escudos, ¿no? Hay una especie de heráldica muy antigua, muy primitiva, ¿no? Cada uno de los 7 guerreros que atacan las puertas tienen en sus escudos un símbolo. ¿No? Hay uno que tiene el símbolo de Tifón, ¿no? El monstruo, el titán, ¿no? Entonces, contra ese probablemente se pudiese hacer una lectura alegórica de estos símbolos, porque Eteocles manda un guerrero que tiene otro escudo que de alguna manera contrasta con el escudo del guerrero en cuestión. Entonces, yo pienso que aquí podríamos ver muy inicialmente, teoría mía, a chequear después, ¿no? Eh, lo que después en la Edad Media fue lo que se llama la psicomaquia. No la psicomagia, que es otra cosa. La psicomaquia quiere decir el combate del alma, donde hay relatos medievales alegóricos donde los 7 pecados capitales combaten contra 7 virtudes. Y los 7 pecados capitales y las 7 virtudes tienen emblemas alegóricos también contrapuestos. Me parece que esta oposición de los 7 jefes con ya símbolos, digamos, frente a otros 7 guerreros con símbolos también, y no, hay un combate físico, pero hay también como una especie de combate espiritual o moral, digamos, entre los que representan unas cosas y lo que representan lo otro, digamos. Eh,
Sí, incluso como que meten también la mitología, porque es dioses contra dioses. Hay uno que tiene un dios, que no me acuerdo cuál era, contra Zeus, que bueno, Zeus no había perdido nunca y era el capo de los dioses. Y el otro, el dios era Tifón, algo así, que, o sea, eran un dios, dos dioses grosos que, o sea, yo mientras lo leía me preguntaba, bueno, pero ¿cómo hacían los escudos? O sea, ¿quién otorgaba el dios que podía ponerse cada escudo? Porque uno tenía el más grosso. Y bueno, era el capitán más importante. Claro, era como en quién tenía la carta más alta, digamos, sí. El héroe con más superpoderes. Este, Ariel pregunta si psicomaquia es la guerra de la mente, pero psique es el alma, ¿no? Nosotros ahora asociamos la palabra mente a una especie de concepto un poco más reducido de la cosa. Psicomaquia es el combate del alma, digamos, el combate que ocurre dentro del alma, básicamente de vicios contra virtudes, ¿no? Y además, bueno, entonces, acá habría que repasar toda esa parte, ¿no? Eh, se menciona que los mismos dioses han bajado en la tormenta a proteger también las puertas de la ciudad, ¿no? De hecho, Zeus con su rayo, ¿no? Derriba no me sale el nombre ahora, a uno de los... le cae un rayo directamente a uno de los guerreros. Padre, aparentemente te están escuchando desde un remis. Ajá, Ariel está en remis hacia la terminal y están escuchándote, así que... bueno. Le mandamos un saludo al remisero. Eh, el, entonces, finalmente todo va a concluir, ¿no es cierto?, con que, por un lado, se han ganado, se han ganado las 6 puertas, pero en la séptima puerta, Eteocles y Polinices se han matado entre ellos. Entonces, se frustra toda la campaña de todo, o sea, los 7 ejércitos que venían contra Tebas no pueden entrar porque les han ganado los tebanos. Pero Eteocles, que era el rey de la ciudad, ha muerto. Entonces, el que va a asumir el poder es Creonte, es decir, el hermano de Yocasta, ¿se acuerdan, no? El tío de Edipo, ¿no? Y entonces se transforma en tragedia, o sea, la victoria resulta desembocar en una tragedia, ¿no? Que es la muerte de los 2 hermanos, que sí son traídos los cadáveres delante del público, se traen, funerariamente traen los 2 cuerpos, y entonces el coro canta que se ha cumplido ya la negra maldición de Edipo, ¿no? Aquí se está terminando ya, digamos, la estirpe de los labdácidas, ¿no? Del Labdaco. Aparecen Antígona e Ismene, y ya Antígona dice que ella tiene el propósito de sepultar, porque Creonte ha decretado, como ya tal vez sepan, ¿no es cierto? Pero Creonte decreta que Eteocles sea enterrado con los máximos honores, porque ha defendido la ciudad, y Polinices sea dejado en el desierto para que se lo coman los animales del desierto, los perros salvajes que dan vuelta por ahí, las aves carroñeras. Es decir, que a un hermano le den todos los honores y al otro nada, digamos, ¿no? Que para los antiguos dejar un cadáver sin sepultar era algo bastante terrible, ¿no? Porque era como una especie
maldecir que el alma del difunto no pueda descansar nunca, ¿no? Dejarlo ahí como vagando en una especie de estado intermedio también, que ni siquiera descendía al Hades, digamos, estaba por ahí. Así como para los vivos la hospitalidad era un deber sagrado, para el difunto era sepultarlo, digamos. El deber sagrado con el difunto, con el vivo recibirlo en la casa y con el difunto sepultarlo. Eran como los dos deberes sagrados más sagrados del mundo. Pero acá aparecen las leyes humanas, ¿no? Sí, las leyes divinas dicen que todos los hombres merecían la misma ser sepultados. En cambio, las leyes humanas dicen no, hay hombres que merecen ser sepultados y hay hombres que no. Y Antígona, bueno, ya dice que ella no va a aceptar eso, ¿no? Entonces ya prevemos el drama que va a venir después de Antígona, ¿no? Vamos al final. Dice Antígona, dice Antígona, pues yo a los gobernantes de esta tierra les digo que si nadie va a ayudarme a enterrar a mi hermano, yo en persona pienso enterrarlo y me hago responsable por el entierro de un hermano, sin rubor alguno, por no someterme a lo que ordena la ciudad. Terrible es la entraña común de que nacimos, la de mi pobre madre y la de mi padre. De todo corazón, pues, alma mía, participa en el mal de quien no tiene ya voluntad, viviendo para un muerto. Voy a vivir para un muerto, dice Antígona. Dice, ni tampoco los lobos, con su vientre flácido, probarán sus carnes. Nadie vaya a creerlo. Exequias y una fosa, yo, aunque sea mujer, pienso ofrecerle. Mal sea ante los pliegues de mis ropas, y yo en persona tenga que enterrarlo, que nadie imagine lo contrario, que mi audacia hallará un medio efectivo. Y el heraldo le dice, no violentes a Tebas, te lo advierto. Y Antígona, no hagas proclamas vanas, te lo advierto. Y el heraldo, duro es un pueblo que evitó el desastre. Y Antígona, duro puedes mostrarte, tendrá entierro. Y el heraldo, honrarás con la tumba al que odia al pueblo. Y Antígona, los dioses su sentencia aún no han dictado. Y el heraldo, no, al menos hasta el día en que a esta tierra puso en peligro. Y Antígona, males ha sufrido y contestó con males. Y el heraldo, contra todos su empeño dirigió y no a uno solo. Y Antígona, discordia es la deidad que habla la última, y yo lo enterraré, no más palabras. Y el heraldo, haz como quieras, yo te lo prohíbo. Y entonces termina con el coro, hablándole a las Queres Erinias, las diosas vengadoras de la sangre, sobre todo de la sangre familiar. Cuando se derrama la sangre de parientes, las Erinias, las Queres también se llaman, persiguen a la gente hasta ejecutar la venganza, ¿no? Ay, altivas destructoras de linajes, Queres Erinias, que de Edipo así de raíz el linaje aniquilasteis. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué hacer? ¿Qué es lo que intento? ¿Cómo tendré el valor de no llorarte, ni de darte consejo hasta la tumba? Pero siento pavor y alejar quiero el miedo que me inspiran los tebanos. Tú al menos, le dice a Eteocles, tendrás muchos que te lloren, y aquel en cambio sin lamentos. Pobre infeliz, con solo el fúnebre lamento de una hermana, de aquí será, ¿quién podrá escuchar esto? Castigue o no castigue como quiera la ciudad al que llora Polinices, nosotras nos iremos a enterrarlo y seremos su fúnebre cortejo. A la familia entera afecta esta desgracia y en la ciudad lo justo es unas veces así y de otras maneras en otras ocasiones. Pues nosotras con esto nos iremos. Señalan a Eteocles.
como el derecho y la ciudad ordenan, que después de los dioses y del poder de Zeus, él es quien ha salvado la ciudad de Cadmo. Él, más que nadie, de volcarse y de verse sumergida bajo el embate de ola de guerreros. Termina de nuevo con la metáfora del mar, ¿no? y el capitán del barco. Ellas se van a enterrar a Eteocles, ¿no? Que para eso fue el rey que capitaneó la nave. Bueno, ¿algún comentario? ¿Alguna idea, sugerencia? Yo no lo leí, así que estuve solo de espectadora. Bueno, no hay problema. Es una obra donde no hay grandes agones en discusiones entre dos personajes, ¿no? Hay un poco, pero no hay tanto. Y sobre todo es una obra para producir, bueno, terror y compasión, como decía Aristóteles, ¿no? Temor y compasión, o sea, nos harían vivir la experiencia de estar dentro de una ciudad asediada, y a punto de caer, ¿no? El efecto general, ¿no es cierto? El coro, es decir, es una obra prácticamente que, aunque tiene personajes, Teocles, Antígona al final, es más bien una obra coral, ¿no? O sea, es el coro, me parece, el gran protagonista y los mensajeros que van trayendo las noticias, es más vivir desde adentro lo que el relato trae de la historia que está ocurriendo afuera, digamos, ¿no? Entonces es como asfixiante un poco y angustiosa, ¿no? Em, y bueno, uno de los primeros conflictos para mí que aparecen es este que les mencionaba hoy, ¿no? O sea, la postura de Teocles respecto a la religiosidad en el tiempo de la guerra, ¿no? Que parece justamente, yo me atrevería, es cierto que la actitud con que Esquilo pinta al coro de mujeres es un poco chillón, histérico, digamos. Pero por otro lado, es de una religiosidad auténtica, digamos. Entonces, es una religiosidad movida por el temor, ¿no es cierto?, a perder la ciudad, la vida, todo, ¿no? Pero podríamos pensar que la hibris de Teocles está justamente bueno, a ver, como hay cierto laicismo en Eteocles, ¿no? ¿Es cierto? En el mal sentido de la palabra, ¿no? Es decir, bueno, confiemos en los dioses, pero más confiemos en nuestras torres, ¿no? O sea, porque cuando la ciudad cae, los dioses se van de la ciudad, ¿no? O sea, eh, es decir, mientras la ciudad aguante es porque los dioses están y si cae es porque los dioses se van. Es como una mirada como y la religión queda como un acto después de culto, de homenaje, ¿no es cierto? Como, bueno, de acción de gracias, ¿no? Pero en el fondo, los que defendimos la ciudad fuimos nosotros, una cosa. No es del todo ateo el lenguaje de él, porque él tiene muchas referencias a los dioses, pero aparece este conflicto entre las mujeres que están haciendo oración y él dice, esto atemoriza más a los guerreros, esto mejor quédense calladas, ¿no? Nosotros después vamos a hacer los sacrificios. Por un lado uno podría pensar, bueno, sí, las está tratando de ubicar, eh, porque están generando más pánico en los guerreros. Pero uno sospecha que también se puede entrever que hay como un decir, bueno, dejemos los dioses para después, digamos, ¿no? Eh,
Y al final uno sabe, ¿no? Porque los dioses han intervenido en la batalla directamente, que efectivamente las oraciones de esas mujeres han sido atendidas. Entonces, por un lado son ninguneadas por Eteocles con un exceso de expresiones así machirulas, ¿no es cierto? Qué maldición nos diste, Zeus, al crear a las mujeres. Bueno, con que al final, gracias a la oración de estas mujeres, los dioses han intervenido y han defendido la ciudad, ¿no? Bueno, si no tenemos ninguna observación más. Próxima lectura. Próxima lectura. Yo diría que vayamos derecho a Antígona, de Sófocles. Volvemos Bueno. a Sófocles, que justamente retoma la acción desde donde la deja esta obra, ¿no? Es Antígona que se propone enterrar a su hermano, aunque ella es muy débil, un pozo en la tierra, va a intentar hacer algo. La voy a tener leída, si no se me interpone un final en el camino, rompo todo, pero la voy a leer. Sí, esto les recomiendo, es una obra bellísima, aparte a ver, Esquilo, que vimos recién, es un poco más arcaico, no tanto, pero un poco más áspero, digamos. Sófocles, hay más despliegue poético, digamos, ¿no? Hay más despliegue poético, de hecho siempre es un poquito más largo Sófocles. Pero es una gran obra, ¿no? Antígona es una de las obras más recordadas, después de Edipo Rey, creo que es la más recordada de las tragedias griegas. Y que nosotros acá en Argentina tenemos nuestra propia versión, ¿eh? Saben que Leopoldo Marechal Antígona Vélez. Antígona Vélez hizo una reinterpretación, ¿no? Muy campera nuestra, muy ambientada en el campo, en la frontera, ¿no? Entre Después la Pampa. leemos esa. Ahí va. Después leemos esa. Y podría ser, ¿eh? Podría ser Bueno, leerla. a mí me gustaría. Bueno, puede ser, ¿eh? Si a ustedes les parece. Leemos Antígona y después nos asomamos un poquito a la de Marechal, para contrastar las dos versiones. Bueno, gente, hacemos un Ave María, si les parece. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bueno, buen gracias, día. Padre. Muchas gracias. Gracias, Adiós. gente. Nos vemos. Gracias, buen fin de